corazón primeramente y poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, llegamos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, para poner este tiempo en tus manos y pedirte, Dios mío, que tú seas enseñándonos a través de tu Espíritu Santo, seas guiándonos a toda verdad, Señor. Tu palabra es verdad y queremos escudriñar tu palabra, Señor. Sabemos que ahí está, Dios mío, la sabiduría. Queremos entenderte más, queremos conocer más de ti, Señor. En tus manos ponemos este tiempo y gracias por habernos traído y aquellos hermanos que están por venir, Señor. Asimismo, Dios, apresúrales el paso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia en el libro de Romanos. Vamos a empezar con el capítulo 1. Después vamos a ir al capítulo 2. Si leemos el capítulo 1, voy a leerlo del 1 al 7, porque no podemos sacar un texto fuera de un contexto. Entonces, comienza primero esta carta, este capítulo, con saludos por parte del apóstol Pablo. ¿A quiénes? A los hermanos que estaban en Roma. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Mire el reconocimiento que él mismo se da. Siendo un apóstol, él se llamaba siervo. Dice: apartado para el evangelio de Dios. Esto significa que el Señor mismo lo llamó. Dice: el cual antes él había prometido mediante sus profetas en las Santas Escrituras respecto a su Hijo que nació según la carne, de la descendencia de la casa de David, que fue manifestado como el Hijo de Dios con poder y por el Espíritu Santo, que resucitó de entre los muertos, Jesucristo, Señor nuestro, por quien recibimos, ojo esta palabra, recibimos la gracia y el apostolado, entre otros los gentiles, para que ellos obedezcan la fe de su nombre, de entre quienes ustedes también son llamados por medio de Jesucristo. A todos los que se encuentran en Roma, amados de Dios, llamados y santos, paz y gracia sean ustedes de parte de nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo del 1 al 7, aquí Pablo, como les dije, se presenta a sí mismo como un siervo, como el siervo de Jesucristo y apóstol también a la misma vez por llamado divino. No es como hoy por hoy, hay muchos que dicen ser apóstoles y no lo son. Porque para poder ser apóstol hay que tener ciertos requisitos, hermano. Y eso usted lo puede encontrar en el libro de Hechos, cuando lee el libro de Hechos, capítulo 1 y capítulo 2. Entonces tiene que haber sido llamado por el mismo Señor Jesucristo, haber estado con el Señor Jesucristo. Usted va a decir: pero Pablo no estuvo con el Señor Jesucristo, no estuvo directamente con él. Pero recuerden que ¿quién fue el que estuvo apedreando a Esteban? Estuvo en el tiempo de Jesucristo. Amén. Y él perseguía a la iglesia de Jesucristo. Amén. En el mismo tiempo. Y recuerden que cuando él iba a Damasco, ¿qué era lo que a qué iba a Damasco? A matar, con cartas y autorización por parte del Sanedrín, por parte de los fariseos, a matar a los cristianos. Y tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, porque el que lo llamó fue Jesucristo. Y entonces, y él mismo reconoció: soy el último de los apóstoles, el abortivo. El abortivo. Entonces, ¿cómo hablamos con aquellos que dicen hoy ser apóstoles? Eso se lo dejo de tarea a ustedes para que ustedes averigüen. Y si tienen alguna pregunta, preguntarle al pastor Salomón, a la
pastora Sandrita, a la hermana Blanquita, a mi persona, que por qué razón hoy por hoy se nombran muchos apóstoles, lo mismo que profetas. Sí, quería contar algo también. Diga, pastor. En un sentido general, todos somos apóstoles, porque también apóstol significa enviados, todos somos enviados, pero no como ellos quieren ser una categoría, un rango, un título, no de esa manera. Quieren ser inclusive superior al pastor. Claro, así es. Mire, muchos se basan en lo que dice el libro de Efesios, cuando habla en el capítulo 4, que a uno constituyó, usted sabe, comienza con los 5 ministerios. Pero recordemos también lo que dice Efesios 2:20. ¿Qué dice Efesios 2:20, hermano? Por eso es bueno leer la Biblia. Efesios 2:20. ¿Qué dice? Aleluya. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Y qué más sigue? Siendo la piedra del ángulo Jesucristo. Entonces, ¿qué significa eso? Que hubo en el antiguo pacto, antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, Dios hablaba a través de ¿quién? De los profetas. No es como los profetas de hoy. Es que una cosa, hermano, es que me gusta desmenuzar para que usted pueda comprender, porque esa es la idea de la escuela dominical, ¿verdad? De aprender y no dejarnos engañar por cualquiera, porque hoy hay muchas doctrinas. Aleluya. Y entonces, los profetas, no como el día de hoy, eran enviados por Dios. ¿Para qué? No para decirle, oye, vas a tener una mejor casa, te vas a tener... Para exhortar, no a la iglesia, porque no había iglesia, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Los enviaba. Cuando entraba un profeta, el pueblo temblaba. El pueblo temblaba, porque no le iba a dar parabienes, sino que le iba a exhortar el caminar incorrecto de ellos. Amén. ¿Se acuerdan también que también los profetas eran usados para qué? Para ir a ungir a quien iba a ser rey. Porque Dios le hablaba al profeta, caso de David. Fue y habló con el padre, le puso a todos los hijos, aquí hay alguien más, tráemelo a ese. Él es el que cuida, no, es que Dios no ve lo de afuera, las apariencias, sino el corazón. Entonces, ¿a quién usaba Dios? A los profetas. Esas enseñanzas, eso que recibían los profetas y era dado al pueblo de Israel, sirvió. Por eso la palabra enseña de que el antiguo pacto era la sombra de lo que iba a venir. Se preparaba el terreno, porque el pueblo de Dios estaba muy testarudo, muy cabezón, y no querían entender. Entonces ahí fue cuando vino el Señor Jesucristo. No habían apóstoles en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, pero había profetas. Y entonces vino el Señor Jesucristo, y cuando estuvo frente a Juan el Bautista, dijo, ese es el último de los profetas, ¿verdad? El que preparó el camino para el Señor Jesucristo. Voz que clama en el desierto, gritaba él. Y ahí está. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hasta ahí llegaron los profetas. Como hay recopilaciones, hay escritos, hay manuscritos
enseñó a sus discípulos. Y de entre sus discípulos escogió a 12, porque Jesús no solo tuvo 12 discípulos, Él tuvo decenas de discípulos. Pero dentro de tantos escogió a 12. Y dentro de los 12 solo tenía 3 íntimos. Solo 3. Que también esa es una enseñanza. ¿Verdad? Era Juan, Pedro y Santiago. Eran los 3, como dicen los 3 llavecitas, los 3 íntimos que lo acompañaron a orar. ¿Verdad? Iba a orar, vámonos. No lo llevaba a los 12, pero los 12 eran sus apóstoles. Pero solo 3 eran los que... Eso nos enseña también en los actuales momentos que, por decir, el pastor puede tener 20 líderes, pero no los 20 son 20 íntimos. Y no es que Dios hace excepción de personas, sino que Dios conoce y el pastor conoce, el Señor Jesucristo conocía a quién le podía abrir el corazón. ¿Verdad? Entonces, cuando vino el Señor Jesús, escogió a los 12 apóstoles. Y esos fueron los que quedaron, los apóstoles del Señor Jesucristo. Usted me va a decir, entonces no existen. Como dijo el pastor, existe el apostolado, que se llama, no sé si ustedes han oído la palabra misionero. El misionero es el enviado, que hace las veces de un apóstol. Porque el misionero, cuando va a un lugar que es enviado por el pastor, ojo, no es porque el misionero va porque le da la gana, no. El misionero tiene un lugar donde se congrega, donde fue alimentado, y cuando se va a abrir una obra o se envía a un campo nuevo, un campo blanco, ese hombre va primeramente a hacer obra de evangelista, va a predicar, va a estar enseñando, a hacer la obra de maestro, va a estar pastoreando, ¿verdad? Y hizo la obra de misionero porque fue un enviado. Y el profeta no necesariamente tiene que dar profecías, hermano. Eso es lo que la gente, no, que voy a buscar, ¿qué me dice el profeta? Hermano, la Biblia enseña claramente que está el don, ¿verdad?, de profecía, está el de palabra de ciencia, palabra de, ¿verdad?, de sabiduría. Cuando Dios, y yo creo en los dones, gloria a Dios por eso, pero por decir, el Señor me muestra, hermana, usted está pasando por un momento difícil y le digo cuál es el momento difícil. Ojo, no es que lo digo muy escuetamente, sino que lo digo directamente. Le estoy dando no una profecía, le estoy dando una palabra de ciencia, de conocimiento. Dios me está revelando algo de ella. La profecía trata más de eventos, pero hoy se han levantado muchos, ¿verdad? Hoy están diciendo que el 13 va a haber el terremoto, un gran terremoto de magnitud 9.2, 9.3. Como decían también que por ahí que ya el año pasado, porque caía el meteorito, que iba a caer ahí por Puerto Rico. Hermano, tenga cuidado. Todo usted llévelo a la palabra. A la palabra. No, una vez unos pastores, qué tristeza me dio. Me dicen, y siendo pastores, escúchenme, siendo pastores, me dicen, voy a buscar al profeta para ver si me dice que si cierro o no cierro la iglesia. Porque estamos pasando un momento duro, hermano. Pastor, ¿usted cree eso? Entonces le digo, oiga, lea la Biblia, póngase a orar. Espere en Dios y pelee la buena batalla. Porque si usted fue llamado, el que lo llamó lo sostiene, el que lo sostiene le da la visión, le da la aprobación, le da la provisión, le da todo. Sino que hoy muchos dicen que el Señor me dijo,
cuando no fue que el Señor le dijo, sino que fueron sus emociones. Oh, porque lo que es de Dios permanece para siempre. ¿Cuánto hemos pasado nosotros aquí? Que hasta nos pusieron una aquí a cuadra y media. Pero Dios ha sido fiel. Él nos llamó, Él nos sostiene. ¿Cuántas veces hemos pasado por momentos de escasez? Pero el Señor nos ha sostenido. Cuando tuvimos la pandemia, debíamos aquí 6 meses. ¿Se acuerdan, hermano? 6 meses. Y de los 6 meses pasaron. Lo pudimos pagar. Es que Dios es el que llamó. Dios es el que dijo, abre la obra. Y Dios es el que sostiene. Porque el dueño de la obra no soy yo ni ustedes, es Él. Y si Él es el dueño, Él es el que se preocupa por las cosas de Él. Entonces estamos claros, hermano. Entonces, lo que existe hoy, en vez de apóstol, es un enviado o un misionero. El título como tal se acabó. Se acabó el título. Y se acabó el título de profeta. Hoy ve por todos lados profeta por aquí. Y la coalición apostólica y profética. Y, hermano, no se dejen engañar. No se dejen engañar, porque hermano, hoy, ¿cuáles son las profecías que dan? Tú vas a estar bien, eres cabeza, no eres cola, estás arriba, estás abajo, el Señor te va a dar la mejor casa, el Señor. Esa no es la función de un profeta. Pero como la gente anda buscando, tiene comezón, anda buscando, ¿verdad? Oír lo que quiere oír. Lo que le conviene. ¿Por qué no viene ese profeta y dice, sabe que tú estás en pecado? Porque no le conviene, pues. Una vez yo fui, mire, yo no soy profeta, pero a mí el Señor sí muchas veces me ha usado, ¿verdad? Porque el profeta exhorta, pero siempre con mansedumbre y con amor. Para eso fuimos llamados, con mansedumbre y con amor. Y he ido. Una vez fue a una iglesia de mucha santidad. Y yo le dije, ¿cuántos idólatras hay aquí? Nadie. Mentirosos. Porque la gran mayoría de aquí idolatran al pastor que está allá atrás. Y el pastor se levantó y dijo, gloria a Dios, que hubo un hombre que lo supo decir en esta casa de oración. Pastor, perdón la interrupción. En esa misma iglesia que está hablando, también invitaron a un predicador de Puerto Rico. Mi hermana en la sangre se congregaba y la tenía de 6 meses. Mientras el pastor predicaba allá, hizo un alto a la predicación. Cerró los ojos. Sí, como ustedes dicen, se llama la señora hermana. Prepárate. Tú no vas a vivir más de 15 días. Más de 30 días. A los 30 días Pero hermano, yo no estoy diciendo que no. Yo no digo que no puede pasar. Pero no digo que es un profeta. Es decir, la gente puede decir, es que como pasó, él es un profeta. No, recuerde que hay palabras de ciencia, hay palabras de sabiduría, ¿verdad? El profeta específicamente, por eso está el don de profecía, para hablar de eventos, pero cuando es título personal no se llame profeta. ¿Qué pasó ahí? Porque puede pasar. Puede pasar. El Señor me revela de que, sabe que alista tu casa. ¿Por qué te vas? Ya le reveló. Es una palabra de ciencia. ¿Ya? Y puede darse. Porque creemos en el Espíritu Santo. Para eso está el Espíritu Santo. No por eso es un profeta. No por eso es un profeta. Pero hoy a todos estos lo llaman profeta. El título de profeta no hay, hermano. Y yo he hablado con muchos y los he confrontado, le he dicho, no, hermano, a mí no me venga a decir que soy el apóstol, que soy el patriarca, que soy un poco más, y está el querubín, serafín y de todo. No, aquí el grande es el Señor. Y él tuvo 12 apóstoles. Y el último profeta es Juan el Bautista. ¡Punto!
y sobre lo que los profetas y los apóstoles recibieron de parte de Dios. Por eso el libro de Apocalipsis, el último versículo, los últimos versículos dicen: hay aquel que añada o que quite algo de esta palabra. Díganme usted qué pueden agregar si todo ya está. Que hay eventos que van a suceder, ya lo dice la Biblia, pero hay hombres que Dios puede levantar y preparar, ¿verdad? Como por ejemplo, hermano, vuelvo a repetir, no soy profeta, pero Dios sí me ha usado cuando me paré afuera del municipio y le dije lo que Dios me había revelado para la exalcaldesa. Si eso hubiera sido emocional, no se hubiera cumplido lo que se cumplió. Y se cumplió. Y es más, donde el alcalde de ahora fui y le dije: yo no sé por lo que usted anda, pero usted va a tener un gran problema. Se lo dije. Y aparte de eso le dije: y de su núcleo lo van a traicionar. Recién fui hace esta semana que pasó, fui a hablar con él, fui a orar por él, le dije: mire, póngase cuenta. Le dije: póngase cuenta, porque no se puede jugar con fuego. Yo he venido para orar por usted y pedirle a Dios que le dé sabiduría, porque si no las cosas se van a empeorar. Y ahí fue que me dijo: yo le creo a usted, porque lo que usted me dijo la primera vez, todo se cumplió. Gloria a Dios. Y no soy profeta. ¿Sí me entiende, hermanos? No necesitamos, los hombres de Dios no necesitamos un título. Yo le pregunto, por decir, pongamos un ejemplo, el hermano Gille habla. ¿Cuándo mire, y él, cómo iba y cómo abría iglesias? Él era el cielo. El cielo. Al que más Dios usa, es el que más tiene que estar, el que más tiene que estar lleno de humildad. El título no interesa. El que interesa es Él y la gloria es de Él. ¿Oyó? Ahora seguimos. Del 18 al 32, perdón, del 8 al 32, aquí vemos, hermano, que Pablo describe primeramente que el anhelo de él era ir a visitar a sus hermanos en Roma, porque había en Roma hermanos. Pero Pablo, como ustedes saben que él fue enviado a los gentiles, siendo judío. ¿Por qué no fue enviado a los judíos? A ver, ¿alguien sabe eso? Facilito. ¿Por qué? No, y Pedro. Ya los apóstoles eran judíos. Se necesitaba uno que vaya a las naciones. Hay uno que rompa. Por eso lo llamó. Para que se pare. Para que él, el que perseguía a la iglesia, tenga el duro trabajo ahora de irle a predicar a los gentiles y traer a los pies de Cristo. Dios. Él fue enviado a los gentiles. Y entonces había hermanos que, como él tenía discípulos, porque no era él solo, él hacía discípulos, también llegaba a Roma. Y entonces Pablo, antes de morir, porque ustedes saben que Pablo, ¿dónde murió? En Roma. En Roma lo mataron. Pero él no tenía miedo de ir a Roma, porque mientras el Señor dé la orden, el Señor respalda. Y él sabía de que en su último viaje, cuando ya fue aprendido, él ya dijo: ahí termina mi misión. Por eso él supo decir: he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, ¿verdad? Porque ya él sabía de que sus días estaban contados, ya Dios se lo había revelado. Y déjenme decirle que Pablo hubiera los 5 ministerios también, porque Pablo hacía las veces de profeta, aunque él nunca se autotituló profeta, porque recordemos que el apóstol, ¿qué era lo que hacía? ¿Qué es lo que hace el misionero? Evangelizar, ¿verdad? Enseñar, guiar, exhortar,
Si tuviésemos un Pablo ahora, ay, Dios mío santo, ay, 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 entraría en la iglesia y como en él habían dones, porque ese es otro de los requisitos, que todos los dones del Espíritu tiene que haber en el apóstol. Por eso Pablo era usado en sanidades. Pablo tenía el don de lenguas, interpretación de lenguas. Pablo tenía el don de profecía. Pablo tenía los dones. Pregunto yo, ¿los llamados apóstoles de hoy tendrán eso? Entonces él quería ir a ver a sus hermanos, porque ya él había evangelizado, por decir, todos los alrededores, todo el lado de Asia, ya estaba. Entonces él ya estaba enviando, pero le faltaba ir a Roma. Y en Roma, hermanos amados, Pablo describe la ira de Dios para la humanidad por su rebelión y por su rechazo a la verdad de Dios. Porque el hombre dice en el versículo 18, ignora intencionalmente a Dios. Muchos escuchan y saben de Dios, saben del Evangelio, pero quieren ignorarlo. ¿Será que eso está pasando hoy también? ¿Usted cree que a Pablo no lo pifiaron? ¿Usted cree que a Pablo no le tiraron tomate, qué sé yo, no le dijeron de todo? Y a todos los discípulos, a todos los que nos han antecedido para que nosotros podamos tener esta palabra. Ellos pagaron un precio, hermano. El ganador de almas, el predicador, paga un precio para que aquella persona que está sentada pueda recibir la palabra. Porque no es fácil ser evangelista. No es fácil ser evangelista. Porque es una guerra diaria que tiene uno allá afuera. Y dice, pero la ira de Dios, el versículo 18, se manifiesta desde el cielo contra toda iniquidad y maldad de los hombres que refrenan la verdad con injusticia. ¿Y quién era la verdad? Cristo. El Evangelio. Oye, cambia. No está bien lo que tú estás haciendo. No, pero preferían la injusticia. Preferían el pecado a la verdad. Andar en paz. Porque lo que de Dios puede ser conocido les es evidente, pues Dios lo hizo evidente. Ya ellos sabían, pero como dicen ahí, se hacían los locos. Preferían vivir en su pecado. Entonces para eso fue Pablo. Así que oigan, ¿qué pasó? Porque recuérdense que Roma, en ese entonces, antes de Roma, ¿quién antecedió a Roma? ¿Qué imperio? A ver, déjenle. No, que va. Ya, antes de Roma, Grecia. Entonces, en Roma había esa idolatría, esa mezcla de dioses paganos, los de Grecia y los de Roma. ¿De dónde salió la iglesia católica, apostólica y romana? De ahí. De la mezcla de dioses paganos. Ustedes han visto esa estatuilla, esa estatua de una mujer con un niño. ¿Ustedes saben de dónde viene eso? Que dice que la Virgen María con el niño Jesús. ¿Ustedes saben de dónde viene? Por eso deben leer, hermano. ¿Ustedes se acuerdan de Talmud? ¿Se acuerdan del libro? ¿Se acuerdan de Semiratis? Ah, no se acuerdan, hermano. Tienen que leer Biblia. Aquella mujer que dijo y mintió que el hijo era de los dioses, cuando no era ningún hijo de los dioses, sino del que estaba al lado suyo. Y entonces le hicieron una estatuilla, ella con el niño, libro, Semirati y Talmud. Entonces, el papá murió, un hombre muy fuerte, pero como todos lo idolatraban, no, este fue
Recordemos que en la época de los romanos había mucha homosexualidad. Los mismos emperadores eran corruptos, eran homosexuales, eran idólatras. A eso fue enfrentar. Si ven lo difícil que es para un evangelista, llamarle el pecado pecado, no fue fácil. Por eso le cortaron la cabeza. ¿Por qué a los hermanos los llevamos al Coliseo Romano? Para ser destrozados por los leones. ¿Por qué? ¿Ustedes saben qué significa el pecadito? ¿Ustedes saben qué significa? Ya le voy a poner eso. Eso, el pecadito. ¿Qué significa? Averígüenlo. Hermano, es necesario leer. Era la identificación de los cristianos, porque en ese entonces Roma perseguía a los cristianos y los cristianos se tuvieron que meter en catacumbas debajo de la tierra, y ellos salían como ratones, como ratas en las noches a buscar los desperdicios de la basura para comer y volver entre comillas, a la ratonera, a la cueva. Y entonces si alguien entraba, y para reconocerlos, ellos tenían que tener en su entrada el pecadito, que decía, en otras palabras, Jesús es nuestro Salvador. ¿Sí ve? La importancia de leer no es solo la Biblia, hay que leer historia, hay que buscar libros de historiadores, porque esto es historia, esto no lo dice la Biblia. La Biblia no habla de las catacumbas, la Biblia no habla de la persecución de la iglesia. Eso usted tiene que investigarlo para que usted pueda hablar con propiedad. Entonces, ¿qué pasaba en Roma? En Roma lo que había era pecado. Y entonces Pablo fue para allá, describe la depravación, que existía en Roma, y porque dice el versículo 21, porque supieron de Dios, pero no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Porque recuérdense que Grecia, que ahí nació el gnosticismo. ¿Ustedes saben qué es el gnosticismo? ¿Qué? Gnosticismo en el conocimiento. En el conocimiento, en la razón. Todo le buscan un pero. ¿Verdad? Entonces, en Roma, como fueron ellos los que conquistaron a los de Grecia, había gente romana con sus ancestros, sus padres, qué sé yo, que eran de Grecia. Y ellos eran gnósticos, eran personas que todo lo llevaban al conocimiento. Por eso la cultura greca es considerada, ¿verdad?, de mucho conocimiento. Ellos eran muy preparados, muy letrados y muy cultos. Entonces, y dice, sino que se envanecieron en su razonamiento, siendo entenebrecido su insensato corazón, para que no entendieran, porque profesando ser sabios, no, se volvieron insensatos y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la semejanza de la imagen del hombre corruptible, por la semejanza de aves, de cuadrúpedos y de reptiles de la tierra. ¿Acaso ellos no hacían esas imágenes? Por esta razón Dios les entregó a la lujuria corrompida de su corazón, para que deshonraran y se deshonraran entre sí sus propios cuerpos. Ellos cambiaron la verdad de Dios por el engaño, rindiendo culto y sirviendo a las criaturas en lugar de su Creador, para que con nuestras alabanzas y nuestras bendiciones eternamente y para siempre son. Para eso fue Pablo, para confrontarlos. Entonces concluyo, hermano, en el capítulo 1, Pablo concluye el capítulo enfatizando que la humanidad es culpable ante Dios. Nadie se puede justificar.
porque saben que hay un creador. El más ignorante sabe que hay un creador. Y entonces, por tanto, es culpable ante Dios. Y la ira de Dios se revela contra la impiedad y contra la injusticia de los hombres. Y en resumen, el capítulo 1 de Romanos establece el tema central de la carta, es la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Y la humanidad es culpable ante Dios por su rebelión y el rechazo a la verdad. ¿Tienen alguna pregunta? Por eso la importancia de la fe, yo les dije, la gracia. La gracia. Vivimos en la gracia. Por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros. Esto es un regalo de Dios. Pero el hombre no quiere aceptar ese regalo. Es como que yo le diga, hermana, le regalo esto. Y ella sabe que es para mí, pero no, ella qué es lo que quiere. Deleitarse en lo que ella está haciendo. Un ejemplo, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Esa rebelión hace que la ira de Dios esté contra ella. ¿Será que eso está pasando en los actuales momentos, hermano? Que mucha gente sabe de Dios. Y muchos dicen, somos hijos de Dios. Y practican el pecado. No, hermano, no son hijos de Dios. Porque primera de Juan 3:8 dice que practica el pecado es hijo del diablo. Pero para esto apareció el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Pero si yo no quiero recibir esa verdad, ese evangelio, esa buena nueva, entonces, ¿qué dice Juan 3:16? Todos lo sabemos, porque de tal manera, pero ¿qué dice Juan 3:18? ¿Ah? El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que lo rechaza ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Dios no condena, el hombre se condena. Juan 3:18. El hombre se condena, porque ya Dios hizo su parte y Jesús en la cruz dijo, consumado es. Ya está el plan de salvación. Ya hay una puerta de escape para la humanidad. Ya estoy aquí. Ya yo soy el mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. No hay otro nombre dado a los hombres en quien puedan ser salvos, sino a través mío. Pero si el hombre no acepta eso, está despreciando el plan de salvación. Lo que el Hijo vino a hacer por la humanidad. Y entonces la ira de Dios cae sobre ellos. ¿Hay alguna pregunta, hermano? Si no, rápidamente vamos al 2. Hechos también lo ratifican en ningún momento de salvación, porque no hay otro nombre de salvación dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Lo dijo Pedro. Claro. Eso creo que es Hechos 4:12. ¿Verdad? Hechos 4:12. Bueno, ahora el capítulo 2 es una continuación de la argumentación de Pablo sobre la justicia de Dios y la condición humana. Y en este capítulo Pablo se enfoca en la hipocresía y la falta de justicia de la sociedad judía de su época. La hipocresía judía se ve en el capítulo 2, del 1 al 5. Dice, por eso no tienes excusa, oh hombre, que juzgas a tu prójimo, porque lo que juzgas a tu prójimo, te juzgas a ti mismo, porque tú que juzgas también andas en tales cosas. Y sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que andan en estas cosas. Pero ¿acaso supones, oh hombre, tú que juzgas a los que andan en estas cosas, mientras también tú andas en ellas, que escaparás del juicio de Dios? ¿O eres insolente contra la riqueza de su bondad, contra su paciencia y contra la oportunidad que Él te ha dado, ignorando que la bondad de Dios te conduce al arrepentimiento? Pero por la dureza de tu corazón no arrepentido reservas para ti tesoro de ira para el día de la ira y para la manifestación del justo juicio de Dios. Tremendo. Critica a los judíos que juzgan a los demás, pero no se dan cuenta que ellos también están mal. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Juzgas, ¿verdad?, a la persona, ¿verdad? Mira la paja del ojo ajeno, pero no te ves el pote que tienes ahí, la viga que tienes ahí delante tuyo. ¿Ah? Tú puedes, hermano,
el pecado, no le va a decir que está bien. Si yo veo que alguien está en adulterio, mi obligación es decirle, venga, con mansedumbre, con amor, hermano, estás mal. Eso es jugar. Jugar el acto, no la salvación. Yo no puedo decir, te vas para el infierno, no, porque si en el último momento se arrepiente, el que se va al infierno soy yo por haber enviado a él, por andar condenando. Por eso dice la palabra, otro es el que condena. Nosotros somos reconciliadores, somos mensajeros, pero sí podemos juzgar. Muchos dicen, no juzgue, porque con la misma vara que mide se la ha pedido. Claro, pues si tiene paja, entonces no juzgue. Por eso tenemos que andar en paz, tenemos que andar, por eso la Biblia dice, en paz con los hombres. Tenemos que, si vamos a aportarnos, ¿verdad?, de una manera en la cual vamos a estar criticando o juzgando, mírese usted primero. Mírese usted primero. Cuidado con estar poniéndole el dedo a alguien cuando usted sabe que usted quizás no es eso, pero está haciendo cosas peores. Eso, así está. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos entendiendo, entonces, hermano. Entonces, la justicia de Dios es que Dios es justo. Dios no va a dar por inocente al culpable, le da culpable por inocente. Entonces, Pablo en el versículo 6 al 11 enfatiza que la justicia de Dios se basa en la verdad y no en la apariencia externa. Es que muchos aparentan, hermano. Yo un día prediqué aquí la santidad de los santurrones. Es que es la verdad, hermano. Levanta la mano, gloria a Dios, aleluya, ponle la carita de, ay, un poquito más, hay que ponerle vela. La aureola. Tiene oriola, ¿verdad? Hasta más santo que el mismo Señor Jesucristo, que no debería ni estar en la tierra, ya debería haberse ido. No. Entonces yo prediqué un día eso. Le dije, tienen pelo largo, vestido largo y lengua larga. Son muy santos. Son muy santos. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Usted viva no para la gente, sino para Cristo. Y el manual del cristiano es la Biblia. Si hablamos de las apariencias, lo primero es el corazón. Y con el corazón se va a ver afuera. Según como usted es adentro, se va a ver afuera. Crea una santidad interna y externa. Pero no es que voy a aparecer por fuera, pero por dentro estoy terrible, no. ¿Es que para que me vean? Así como los fariseos, que se golpeaban el pecho, ¿se recuerdan? Y se vestían de silicio, se tiraban ceniza, y oraban en voz alta, y el muy espiritual. Imagínense, el miércoles de ceniza, te pasaba por las iglesias en la salida, veía todos con algo. ¿Cuántos adúlteros? ¿Cuántos homosexuales? ¿Cuántos ladrones? ¿Cuánta gente que está en pecado? Pero no, ahí va. Ya está. Hermano, es que es mentira del diablo. El diablo no va a votar lo que es suyo. El diablo no va a hablar verdad o hablar mentira. Amén. Entonces, la justicia de Dios se basa en la verdad y no en la apariencia externa. Él dice que Dios recompensará a los que buscan la justicia y la vida eterna. Porque más adelante, en los versículos del 12 al 16, habla de la circuncisión. Pero ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Porque hasta hubo una profecía que el Señor sacará ese corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. En la importancia, yo pregunto yo, acuerdo de la Biblia, ¿qué es más importante en el hombre? ¿Circuncidarse el prepucio o circuncidarse el corazón? ¿Verdad? Porque de lo que hay en tu corazón habla tu boca. Pero no, antes se circuncidaban, ¿verdad? Y todavía siguen
en la religión tradicional circuncidando a los niños y nunca les dicen la verdad. ¿Estamos entendiendo, hermano? Lo más importante es el corazón. Y ahí es donde Pablo discute la relación entre la circuncisión y la ley. Porque acorde a la ley tenían que circuncidarse los judíos. Y él dice que la circuncisión no es suficiente para salvar a alguien, sino que se necesita una obediencia interna a la ley de Dios. No leo los versículos por razones de tiempo, pero usted puede ver del 12 al 16 en Romanos 2, que ahí específicamente Pablo habla que no es tanto que la ley, sino la obediencia interna, lo que usted está haciendo para el Señor. Y sigue hablando en el libro en los versículos 17 al 24 acerca de la hipocresía de los maestros de la ley. Y Pablo critica en esos versículos a los maestros de la ley que enseñan a los demás, pero no cumplen ellos mismos. No cumplen ellos mismos. Mire, vamos a leer el 17 al 24 rápidamente. Pero si a ti, que se te llama judío, que te apoyas en la ley y te jactas en Dios, por cuanto conoces su voluntad y disciernes las cosas justas, porque estás instruido en la ley y te has confiado en que eres guía de ciegos y luz para los que están en tinieblas, instructor de los insensatos, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley el modelo del conocimiento y de la verdad, tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no roben, tú robas. Tú que dices que no cometan adulterio, adulteras. Tú que desprecias a los ídolos, saqueas el santuario. Tú que te jactas en la ley, deshonras a Dios cometiendo transgresión a la ley. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, como está escrito. Porque si cumple la ley, la circuncisión es provechosa, pero si cometes transgresión contra la ley, tu circuncisión se vuelve incircuncisión. Pero si el incircunciso guarda el mandamiento de la ley, ¿no habrá de considerarse su incircuncisión como circuncisión? Así pues, el incircunciso que por su instinto cumple la ley, te juzgará a ti, que teniendo la escritura y estando circuncidado transgredes la ley. Porque no es judío el que lo es en lo externo, ni es circuncisión la que es visible en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interno, y la circuncisión es la del corazón, por medio del Espíritu, y no mediante la letra, cuya gloria no procede de los hombres, sino de Dios. Él dice que la ley es buena. La ley estaba ahí, pero los que le enseñan deben cumplirla. Es como yo. Si yo enseño algo, yo tengo que cumplirla. Porque si no, ¿cómo usted va a aprender? Va a aprender un evangelio chueco. Eso es lo que le está diciendo. Diga, pastor. Ya lo dijo Jesús a sus discípulos en Mateo 23:3. Así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. No haga conforme a sus obras, porque lo dicen y no lo hacen. ¿Será que eso se ve en los actuales tiempos, hermano? Hay muchos falsos. Ayer escuchaba a una mujer y decía, da pena que ella tiene conocimiento, hasta se apartó del evangelio. Ella era una mujer que adoraba a Dios en los altares, ministraba a la iglesia, pero que se apartó cuando se enteró de que había un pastor que a los niños de la escuela dominical, a los niños que tenían entre 4 y 8 años, los violaba. Entonces ella decía, ¿de qué evangelio me estás hablando? Cuando ella lo confrontó, toda la iglesia se le fue en contra a ella, porque al pastorcito lo amaba, porque era el encubridor de pecados. Por eso el evangelio es vituperiado.
Dios que siempre hay un remanente, que no todos son. Y es necesario que todo esto acontezca para que Cristo venga. Amén. Entonces, por eso la palabra nos enseña, no pongamos nuestra mirada en los hombres, sino en Dios. Y resumo entonces, conclusión, el capítulo 2 de Romanos enfatiza la importancia de la justicia de Dios y la necesidad de una obediencia interna a la ley de Dios. Pablo critica la hipocresía de los judíos y de los maestros de la ley y enfatiza que la justicia de Dios se basa en la verdad y no en la apariencia externa. ¿De qué me sirve aparentar si yo no estoy bien? ¿De qué me sirve hablar de amor si yo no amo? ¿De qué me sirve de hablar no cometas adulterio y yo soy un adúltero? ¿De qué me sirve, oye, congrégate y yo no me congrego? Primero yo. Entonces los temas claves del capítulo 1 y 2 son la justicia de Dios, la hipocresía judía, la circuncisión y la ley y la obediencia interna a la ley de Dios. Hay que reconocer entonces, hermanos, la justicia de Dios y la necesidad de una obediencia interna a la ley de Dios. Tenemos que obedecer. Si amamos, dice Juan 14:15, si amamos al Señor, guardemos sus mandamientos. Tenemos que evitar la hipocresía y ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Buscar la justicia y la vida eterna a través de la fe